Trapeaba el piso frío del aeropuerto, invisible como siempre. Nadie sabía su nombre, nadie preguntaba, hasta el momento en que el hombre más poderoso de aquella sala se desplomó, ahogándose en su propio cuerpo, rodeado de gritos, pero sin nadie que supiera qué hacer. Fue entonces cuando ella gritó con una firmeza que cortó el aire: «Tranquilos, soy médica». En aquel instante el mundo se detuvo, y la mujer que todos ignoraban pasó a ser la única que podía salvarlo. La limpieza de la sala VIP siempre era tensa. Todo debía brillar, pero nadie podía ver a quién limpiaba. Mariana se movía como una sombra entre sillones de cuero y copas de champán. A las 9:12 de la noche, un grupo de ejecutivos entró. Entre ellos, Ricardo Montemayor, conocido en los periódicos como el rey de los hospitales privados. Hablaba fuerte, ignoraba a todos, incluidos los empleados que intentaban ayudarlo con su equipaje. Mariana solo observó, discreta, silenciosa. Minutos después, él empezó a sudar. La respiración pesada, las manos temblorosas. La arrogancia se disolvió en su rostro contraído por el dolor. Montemayor se tambaleó. Las miradas se cruzaron. Nadie sabía qué hacer. «¡Llamen a un médico! ¡Llamen a una ambulancia!». Mariana oyó el golpe sordo del cuerpo contra el suelo. Las copas se hicieron añicos. Los gritos resonaron. Corrió, empujó a un hombre que filmaba. Se arrodilló junto al cuerpo y gritó, con el alma de quien no duda ante la vida: «Tranquilos, soy médica». Mariana Romero siempre cargó con dos versiones de sí misma, la que el mundo veía y la que ella intentaba no olvidar. A los ojos de todos, era solo una mujer más, con uniforme azul, empujando un carrito de limpieza por los pasillos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nunca respondía con grosería, incluso cuando la ignoraban. Sabía dónde pasar el trapo y dónde esconder las lágrimas. Pero en casa, al quitarse el uniforme, revelaba su alma de guerrera. Su hijo, Santiago, de 11 años, era su luz. Un niño asmático, lleno de preguntas y de sueños. «Mamá, ¿es verdad que tú antes eras una doctora de verdad?», le preguntaba, con los ojos brillantes. Ella sonreía. «Lo soy. Solo estoy esperando que México también lo recuerde». En la pared de su pequeño apartamento en Iztapalapa, un título de medicina de la Universidad de La Habana, enmarcado con cinta adhesiva. Al lado, viejos libros de anatomía y una pila de guías para el examen de revalidación que estudiaba de noche, después de su segundo turno. Dormía 3 horas al día, sobrevivía a base de café y propósito. Antes de llegar a México, Mariana era cardióloga, entrenada, experimentada, admirada. Pero el sistema migratorio, la burocracia médica y la falta de dinero la empujaron a la informalidad. Intentó todos los caminos legales para revalidar su título, todos, excepto el que costaba una mordida. Entonces llegó el silencio, las puertas cerradas, las oportunidades negadas. Aceptó el puesto de personal de aseo para garantizar lo mínimo: un trabajo registrado, seguro social para su hijo y dignidad, aunque estuviera disfrazada de anonimato. Cada madrugada, Mariana se repetía la misma frase antes de salir: «No es dónde estás, es quién eres». Pero los días se volvían más duros. Un nuevo supervisor, Javier, se metía con su actitud seria. «¿Qué te crees, doctora, o qué? Muévete más rápido, mujer». Y Mariana, con las manos callosas y los ojos hundidos, solo bajaba la cabeza. Esa noche, antes de salir de casa, Santiago tosió fuerte. Fiebre ligera. «Tranquilo, mi amor, vuelvo temprano». Pero algo dentro de ella sabía. Esa noche no sería común. Cuando llegó al aeropuerto y vio el nombre de Ricardo Montemayor en la agenda de la sala VIP, sintió algo extraño en el pecho. Una incomodidad que no era miedo, era instinto. Fue en esa misma noche que todo comenzaría a cambiar.
para siempre. El mayor deseo de Mariana no era dinero, no era fama, ni siquiera el reconocimiento que tantas veces le fue negado. Era algo más simple, más humano. Quería poder escuchar a alguien decir: «Doctora Romero, llegó a tiempo», y sentir una vez más el pulso de la vida volviendo bajo sus manos. Desde que dejó Cuba, ese era el sonido que más extrañaba, el alivio de un latido cardíaco que regresa. En la medicina había encontrado no solo una profesión, sino un propósito. Su padre decía: «No importa dónde nazcas, si salvas una vida, tu existencia ya valió la pena». Él nunca la vio graduada. Murió a los 56 de un infarto en medio de una obra en construcción. Mariana juró que sería diferente. Juró que nadie más de su familia moriría por negligencia. Por eso, cuando Santiago nació, prematuro, ella supo que el mundo no podía ser su enemigo. Tenía que ser su campo de batalla. En México, todo parecía prometedor al principio. Había esperanza en las calles, apertura en los noticieros, programas de revalidación. Pero bastaron 2 años para entender que la promesa no era para todos. Sin palancas, sin dinero para pagar asesorías legales o traducciones oficiales, fue rechazada 3 veces en el proceso de revalidación del título. En el último intento, el funcionario le sugirió, con una sonrisa torcida, que podría facilitar las cosas con una ayuda económica informal. Mariana respondió con una denuncia. El proceso fue archivado por falta de pruebas, y ella, silenciada. Fue entonces cuando aceptó el trabajo de limpieza. El salario era mínimo, pero el empleo venía con un seguro social básico, suficiente para cubrir las crisis respiratorias de Santiago. ¿Era eso o verlo volver al hospital público, esperando atención durante horas, mientras ella sabía exactamente lo que él necesitaba? Mariana tenía un cuaderno escondido en un cajón. Allí escribía todo lo que quería hacer cuando volviera a ser médica. Un día a la semana gratuito para la comunidad. Atenciones para embarazadas en situación de calle. Un proyecto llamado Corazón Abierto, en honor a su padre. Leía ese cuaderno cada semana. Era lo que la mantenía de pie cuando el cansancio le doblaba las rodillas en el baño del personal, cuando los clientes ricos se quejaban de un pelo en el mármol, cuando alguien le preguntaba si sabía, al menos, escribir bien su nombre. Leía el cuaderno y recordaba quién era. Mariana también soñaba con algo más íntimo. Quería que Santiago pudiera decir en la escuela: «Mi mamá es médica», y que eso no fuera un recuerdo, sino una verdad viva. Por eso, estudiaba a escondidas, descargaba guías en el celular, veía videos de primeros auxilios durante el trayecto en el microbús, imaginaba diagnósticos mientras lavaba lavabos, calculaba dosis de adrenalina mientras trapeaba el piso de la sala de embarque. El sueño no era lejano, estaba lo suficientemente cerca como para doler. Sabía que podía salvar vidas. Lo que le faltaba era el permiso. Y a veces se preguntaba: ¿un título define quién soy? ¿O es lo que hago con lo que sé? La duda dolía, pero nunca más que el recuerdo de cuando perdió a una vecina embarazada porque no tenía autorización legal para atenderla, aún sabiendo qué hacer, aún implorando que llamaran a alguien. Lloró esa noche sola, con las manos demasiado limpias. Manos que, de haber actuado, habrían salvado 2 vidas. Ahora, cada vez que veía a alguien sintiéndose mal en el aeropuerto, sentía el cuerpo entero en alerta, pero se contenía. No podía arriesgarse a ser despedida, deportada, denunciada por ejercicio ilegal de la medicina. Hasta esa noche, hasta el momento en que la vida de alguien, incluso alguien que la despreciaba, estuviera a un suspiro de desaparecer. Su deseo nunca fue venganza, fue siempre tener el derecho de ayudar. Y ese día, cuando el cuerpo de Montemayor se desplomó ante ella, todos los años de silencio, miedo y contención explotaron en un grito que atravesó el salón como un rayo de identidad. «Tranquilos, soy médica».
El problema de salvar a alguien en público es que, después de eso, ya nadie te deja ser invisible. Mariana se dio cuenta de esto a la mañana siguiente, cuando llegó al aeropuerto para su turno y encontró a un grupo de empleados amontonados en el comedor viendo un video en silencio. Ni siquiera necesitó ver la pantalla para saber de qué se trataba. Gritó: «¡Soy médica!» y empezó a apretarle el pecho al tipo. «Como en las películas», decía uno de los guardias de seguridad. «Pensé que era mentira, pero lo salvó de verdad». El viejo volvió a respirar. Fue ella quien hizo todo, la señora de la limpieza. Mariana se encogió en el fondo de la sala, tratando de no atraer miradas. Pero era tarde. La verdad comenzaba a escapar de su control. Y lo que parecía ser una liberación, también era una amenaza. Esa misma mañana Javier, su supervisor, la llamó al almacén. «¿Qué hiciste ayer, Mariana?» «Presté primeros auxilios». «Primeros auxilios. Eres personal de limpieza, no paramédico». «Soy médica, graduada». «Médica, ¿eh? ¿Tienes cédula profesional? ¿Registro en México?» «Estoy en el proceso de revalidación». «Entonces no eres médica aquí. ¿Entiendes? Esto puede traerle problemas a la empresa. Si el hombre se hubiera muerto, estarías en la cárcel». Mariana se quedó en silencio. El corazón le latía con fuerza. No era miedo. Era una mezcla de indignación e impotencia. Había salvado una vida y ahora era amenazada por ello. Ese mismo día, supo que el hombre que había salvado, Ricardo Montemayor, estaba internado en estado estable, sin secuelas. La noticia era buena, pero peligrosa. Si él confirmaba a la prensa que había sido atendido por una mujer sin cédula profesional, podrían responsabilizarla. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana deseó no haber ayudado. No por falta de compasión, sino por lo que eso estaba a punto de costarle. En el segundo turno, más miradas, más susurros. Algunos compañeros la saludaron con sonrisas tímidas, otros desviaron la vista, hasta que, al final de la noche, recibió una llamada de un número desconocido. «Bueno, ¿la señora Mariana Romero?» «Sí, ¿quién habla?» «Habla el doctor Alejandro Fuentes, médico de guardia del aeropuerto. Llegué después que usted ayer, durante la atención al señor Montemayor». Mariana se congeló. «Solo quería decirle», continuó, «que usted le salvó la vida a ese hombre. Solo hice lo que se tenía que hacer. Usted ejecutó el protocolo con precisión. Hasta yo dudé si no era médica. Lo soy, solo que no estoy reconocida. El que está mal es el país, no usted». «¿Por qué me llama, doctor?» «Porque van a intentar silenciarla, y si eso pasa, búsqueme. Soy testigo de lo que vi». Esa llamada fue como un alivio y una sentencia al mismo tiempo. El médico sabía, y si él sabía, otros podrían saberlo también. A partir de ese momento, Mariana ya no podía esconderse. 3 días después, el video del rescate llegó a las redes sociales. Publicado por Valeria Núñez, una periodista que estaba en la sala VIP como pasajera, y había grabado todo discretamente. El video era corto, pero explosivo. Mostraba el momento exacto en que Mariana se arrodillaba, aplicaba compresiones y gritaba órdenes técnicas con precisión. Tenía una leyenda simple. La mujer de la limpieza salvó al dueño de la red de hospitales más grande de México, y nadie le preguntó su nombre. Se viralizó en horas, miles de comentarios, gente preguntando quién era, médicos defendiéndola, personas emocionándose, otros exigiendo una investigación. A la mañana siguiente, cuando Mariana llegó al trabajo, le impidieron entrar. «Órdenes de la gerencia», dijo el guardia de seguridad sin mirarla. «Mis pertenencias están ahí dentro. Me pidieron que esperara a que la contactaran». No lloró. Simplemente se sentó en la banqueta, sacó el celular y llamó a casa. «Bueno, mamá, ¿eres tú, Mariana? ¿Qué pasó? Si Santiago pregunta, dile que todo está bien, que su mamá está resolviendo unas cosas». «Mariana, ¿qué es esa historia del video?» «Después te explico. Pero si preguntan por mí, usted solo diga,
Hizo lo que una médica de verdad haría, porque eso era lo que ella era, aunque el mundo todavía estuviera decidiendo si creerlo o no. Fuera del aeropuerto, el sol ya comenzaba a salir cuando Mariana todavía estaba sentada en la banqueta, el uniforme arrugado, los ojos cansados, pero secos. Ya no lloraba. Había aprendido hace mucho tiempo que las lágrimas no mueven sistemas, solo mojan el piso. Cerca de las 9 de la mañana, el teléfono finalmente sonó. Era Javier, el supervisor. Necesito que vengas a las oficinas de la empresa. ¿Para qué? La directiva quiere hablar contigo. Sin uniforme, sin gafete, sin transporte ofrecido, Mariana tomó 2 microbuses hasta la empresa contratista. Al llegar, fue conducida por una recepcionista que ni siquiera la miró a los ojos. En la sala de juntas había 3 personas. Javier, una abogada de la empresa y un hombre que se presentó como consultor de imagen institucional. Mariana, gracias por venir, dijo el consultor en tono seco. Tenemos una situación delicada en nuestras manos. Ella solo asintió. El video se viralizó y, como sabes, eso genera una exposición inesperada. Yo no publiqué nada. No te estamos acusando, dijo la abogada interrumpiendo. Pero necesitamos proteger la reputación de la empresa. Mariana apretó los puños debajo de la mesa. ¿Protegerla de qué? De parecer que contratamos a alguien que ejerce la medicina de forma ilegal. Salvé una vida, y eso es loable. Continuó el consultor, escogiendo las palabras como si fueran espinas. Pero la ley es clara. Sin revalidación, no puedes presentarte como médica. Mariana respiró hondo. Me presenté como médica en el momento en que una persona se estaba muriendo. ¿Hubieran preferido que me quedara en silencio? Silencio en la sala. Mira, Mariana, dijo finalmente Javier, mirando el papel frente a él. La empresa decidió rescindir tu contrato por exposición indebida de la imagen institucional. Ella abrió los ojos como platos. ¿Me están despidiendo? Con causa justificada, completó la abogada. Mariana tardó unos segundos en procesarlo. Causa justificada, como si hubiera cometido una infracción grave. Se levantó despacio, tratando de mantener la dignidad intacta. Me están castigando por salvar una vida. Estamos actuando dentro de la legalidad, respondió el consultor. ¿Y la ética? La ética no está en nuestra área. Solo estamos aquí para proteger a la empresa. Salió de la sala con el corazón latiendo fuerte, pero no era rabia. Era humillación, esa que entra por dentro sin necesidad de gritar. Horas después, al llegar a casa, encontró a Santiago viendo el video en bucle en el celular de la vecina. Corrió hacia ella. «¡Mamá, eres tú! Todo el mundo está hablando de ti. Te volviste una heroína». Ella abrazó a su hijo con fuerza. «Me despidieron, Santiago». Él retrocedió, confundido. «Pero, ¿por qué? Porque no todo el mundo quiere ser salvado». «Están equivocados», dijo él con la voz entrecortada. «Tú eres médica». A la mañana siguiente, la historia llegó a la prensa tradicional. Personal de limpieza sin cédula salvó a multimillonario del sector salud. Ahora está desempleada. Las opiniones se dividieron como navajas. «Criminal es el sistema, no ella», decían unos. «El ejercicio ilegal de la medicina es grave», decían otros. Mariana no quiso hablar con periodistas. Apagó el celular, evitó las redes sociales y se concentró en lo básico: conseguir comida y medicamentos para Santiago. 2 días después, tuvo que ir a la central de autobuses a recoger una despensa. En la fila, reconoció a 2 compañeros de trabajo de la limpieza. Vieron a Mariana, se miraron entre sí y voltearon la cara. Dolía. Más que los argumentos legales, más que la amenaza de la empresa, dolía ser olvidada tan rápido. Había salvado una vida, pero para muchos eso no limpiaba su error. Era como si el crimen hubiera sido recordarle al mundo quién era ella. El viernes de esa misma semana, una notificación apareció en su celular. Citatorio para comparecer a la audiencia preliminar del Ministerio Público. Motivo:
Investigación de denuncia por ejercicio ilegal de la medicina. Era oficial, ahora era investigada. Sentada sola en la cocina de su casa, Mariana miró la citación por horas. No había dinero para un abogado. No había apoyo institucional. Ya no había uniforme, gafete ni empleo. Santiago entró en la cocina con una hoja dibujada. «Te dibujé con una bata de médico, mamá». Ella miró el dibujo con los ojos llorosos. «Eres la médica más fuerte del mundo». «¿Por qué crees eso?» «Porque tú me salvas todos los días, incluso cuando el mundo no quiere». Mariana lo abrazó largamente. Era allí, en esa cocina apretada de la periferia, donde vivía la verdad. Y aunque el mundo gritara que ella no era médica, un corazón había vuelto a latir por su causa. Y eso, nadie podría borrarlo. La cocina de Mariana estaba en silencio. El tipo de silencio que pesa, que ocupa espacio, que ahoga. Santiago dormía en el cuarto, respirando con dificultad. El asma siempre empeoraba con los cambios de clima. Lo había medicado con el último frasco que tenía y aún no sabía cómo compraría el siguiente. Sobre la mesa, el citatorio del Ministerio Público parecía pulsar. Ejercicio ilegal de la medicina. Esa frase martillaba en su cabeza como un veredicto. En la televisión vieja de la vecina, que oía a través de la pared, un presentador hablaba en tono indignado. La mujer que salvó a un multimillonario ahora enfrenta un proceso. ¿Justicia o injusticia? Usted decide. La vecina tocó a la puerta con un plato de arroz. Hice un poco de más. Sé que las cosas no están fáciles. Mariana agradeció con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. No era solo el hambre, era el peso de saber que, por haber actuado, estaba siendo castigada, que si se hubiera quedado quieta, si hubiera hecho la vista gorda, estaría ahora limpiando baños sin dolor de cabeza. Pero un hombre habría muerto en el piso frío. El teléfono sonó, un número desconocido. ¿Mariana Romero? Sí. Habla David Herrera, periodista del sitio Verdad a Fondo. Estoy produciendo un reportaje sobre su caso. No quiero dar entrevistas. No es necesario, solo quiero oír su versión. Mi versión no le interesa a nadie. Sí que interesa y puede ayudarla. Ella dudó y colgó. Mariana ya no confiaba en las versiones. La suya siempre era desmentida por alguien con más poder, más voz o más dinero. El domingo salió temprano para intentar conseguir un trabajo temporal como empleada doméstica. Caminó hasta la parada del microbús. La mochila en la espalda parecía más pesada que nunca. En el puesto de periódicos, un titular la miraba: «Médica sin cédula o heroína invisible». Abajo, una foto ampliada del video viral. Ella, arrodillada, haciendo compresiones en el pecho de Ricardo Montemayor. La gente comenzaba a reconocerla. Una mujer la señaló con el celular. Un hombre comentó en voz baja: «Es ella». E incluso las sonrisas de admiración no traían consuelo, porque no era fama lo que buscaba, era respeto. De regreso a casa, encontró a Santiago dibujando en el piso de la sala. La miró y preguntó en voz baja: «¿Te van a meter a la cárcel, mamá?» «No, mi amor, nadie encarcela a quien salva. Pero están diciendo que eres una criminal. Ellos no me conocen. Yo sí te conozco». Y fue en ese momento que Mariana se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. No era solo su profesión, era la imagen que su hijo guardaría de ella. Era lo que él aprendería sobre el valor, la justicia y el silencio. El martes tuvo que comparecer a la audiencia, sola, con un pantalón prestado de la vecina y la única blusa formal que todavía le servía. Esperó 3 horas sentada en un banco de madera, mirando nombres ser llamados. Algunos con abogados, otros con carpetas, ella con nada. Cuando su nombre resonó por el pasillo, el suelo pareció ceder. En la sala fría, el fiscal miraba un expediente. Del otro lado de la mesa, una representante de la empresa contratista hablaba con firmeza.
La empleada, sin habilitación legal, asumió el papel de médica poniendo en riesgo la vida de un ciudadano. Mariana oyó aquello como una bofetada. Cuando le pidieron que hablara, sus manos temblaban. Vi a un hombre morir frente a mí. Y todo lo que me enseñaron en la facultad, en la residencia, en las guardias, todo vino de una vez. No pensé si iba a perder mi empleo. Solo pensé que él podía vivir. El fiscal la miró. ¿Tiene pruebas de su formación? Título de medicina por la Universidad de La Habana. Documentación adjunta a la solicitud de revalidación, en trámite. ¿Por qué no esperó la revalidación para actuar? Porque los infartos no esperan el papeleo. Silencio. La representante de la empresa carraspeó. Puso a la empresa en riesgo. Y salvó una vida, respondió el fiscal. Más silencio. Mariana salió de la sala sin saber el resultado. El proceso seguiría en análisis. Pero en ese instante, afuera, una mujer de cabellos grises se le acercó. «¿Usted es la chica del video?» Mariana asintió. «Mi esposo murió el año pasado en un aeropuerto. Faltó atención. Faltó alguien como usted». Le tomó las manos a Mariana con fuerza. «Gracias por existir». Aquellas palabras desarmaron lo que quedaba de su resistencia. Mariana lloró, sin esconderse, sin vergüenza, y por primera vez en semanas no se sintió equivocada, se sintió humana. Esa noche, al llegar a casa, llamó al periodista que la había buscado. «Bueno, soy Mariana. ¿Puede escuchar mi versión ahora?» Del otro lado, un silencio sorprendido, y después, una voz firme. «Estoy escuchando». Se sentó, respiró hondo, y comenzó a contarlo todo. No para defenderse, sino para existir. ¿Alguna vez has hecho lo correcto, aun sabiendo que podría costarte todo? ¿Alguna vez te has puesto en riesgo solo porque no podías quedarte quieto viendo una injusticia? Si es así, comenta «sí» aquí abajo, solo para saber que existes, porque a veces solo necesitamos saber que no estamos solos en este mundo. Y yo estoy aquí, leyendo a cada uno de ustedes. Cuando el reportaje se publicó, en la mañana de un jueves nublado, Mariana no lo sabía. Estaba barriendo la banqueta del edificio donde había comenzado a trabajar como empleada doméstica. Una señora mayor del barrio necesitaba ayuda 2 veces por semana. Era poco, pero pagaba el pan. En el celular viejo, las notificaciones estaban desactivadas para ahorrar batería, pero a las 11:37 doña Amalia la llamó desde la sala. «Mariana, ¿eres tú la de la televisión?». Corrió. En el televisor pequeño y con interferencia, el reportero decía: «La verdad detrás de la mujer que salvó al magnate de la salud no era un fraude, era una médica de verdad». El reportaje de David Herrera traía fotos del título cubano, entrevistas con compañeros de clase, imágenes de la universidad donde Mariana había estudiado, el registro de su solicitud oficial de revalidación. Todo estaba allí. Pero lo que más impactó no fue la documentación. Fue la grabación de la llamada con el doctor Fuentes, el médico de guardia del aeropuerto. Él decía: «Ella sabía lo que hacía, ejecutó el protocolo con precisión. Si no fuera por ella, Ricardo Montemayor habría muerto». En pocas horas, el nombre de Mariana volvió a explotar en las redes. Pero esta vez había más voces a su favor. Médicos comenzaron a publicar videos diciendo que el proceso de revalidación en México era excluyente, burocrático y cruel. Abogados ofrecieron ayuda gratuita. Un movimiento popular en las redes sociales ganó fuerza. Ella es médica. Al final de la tarde, Mariana recibió una llamada que la dejó muda. «¿Mariana? Hablamos de la oficina del Hospital San Damián. El señor Ricardo Montemayor pidió verla personalmente». Silencio. «¿Está bien?» «Recuperado y agradecido». Mariana dudó. Por un segundo sintió el peso de la humillación de aquel día en la sala VIP. Pero entonces recordó lo que había aprendido de la vida. Perdonar no es olvidar, es liberarse. «Dígale que acepto». 2 días después, fue llevada en auto hasta el hospital privado más lujoso de la ciudad.
el mismo que, años antes, había rechazado su currículum por falta de equivalencia internacional. Entró en la suite, donde el aire olía a eucalipto y silencio. Ricardo Montemayor estaba sentado, con la expresión menos arrogante de lo que recordaba. El cabello bien peinado, pero los ojos diferentes. La miró y dijo: «Usted me salvó la vida». Ella respondió firme: «Usted me trató como basura. Aún así, hice lo que se tenía que hacer, porque soy médica». Montemayor asintió. «Merezco lo que están diciendo, pero quiero intentar arreglar lo que hice. No solo con usted, con mucha gente». Mariana cruzó los brazos. «El dinero no compra la conciencia». «No, pero puede viabilizar la justicia». Hubo una pausa. Él entonces deslizó un sobre la mesa. «Es una propuesta oficial para apoyarla en el proceso completo de revalidación, con todos los costos pagados por mí. Y más, quiero financiar el proyecto que usted sueña, el consultorio comunitario». Mariana no tomó el sobre de inmediato. «¿Por qué haría eso?» «Porque cuando caí, fui salvado por alguien que el sistema desprecia. Y eso me mostró que yo soy parte del problema. Si quiero vivir diferente, necesito empezar ahora». Ella respiró hondo. El orgullo herido todavía sangraba, pero la esperanza también pulsaba. «El nombre del proyecto es Corazón Abierto, en honor a mi padre». «Es un buen nombre», respondió Montemayor. «A mí también me gustaría abrir el mío». Mariana tomó el sobre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba recuperando algo más grande que un empleo: su propia identidad. A la salida del hospital, los fotógrafos la esperaban. Se detuvo, miró directamente a la cámara y dijo solo: «Soy médica y nunca dejé de serlo». Esa noche, el video de esa frase recorrió el país. Miles de comentarios, cartas, invitaciones. Una de ellas proveniente del Consejo de Salubridad General. «Queremos escuchar su historia y revisar su caso con urgencia». Pero lo que más emocionó a Mariana fue otra cosa. En el cuarto, Santiago sostenía un papel. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Un contrato que yo hice», dijo él. «Si vuelves a ser médica, yo prometo estudiar todos los días para ser como tú». Ella rió llorando. «No tienes que ser médico, mi amor, solo tienes que ser bueno». Él respondió con la firmeza de quien ya había entendido el mundo. «Pero ser bueno es exactamente lo que hace una médica, ¿no?». Ella lo abrazó. Allí estaba el verdadero giro, no en la prensa ni en la justicia, sino en la mirada de un niño que sabía reconocer a una heroína sin gafete. La transformación de Mariana no comenzó con aplausos, comenzó con la duda. En la mañana siguiente del encuentro con Montemayor, se quedó 40 minutos parada en la puerta de su casa, con el sobre en la mano. Dentro había un contrato oficial, con sello, firma y su nombre en letras firmes. El hombre que casi la expulsó de la sala Viper ahora quería ser el patrocinador de su nuevo comienzo. Pero la confianza no se reconstruye con tinta. Mariana todavía se sentía dentro de una trampa invisible. Tantos años siendo ignorada, probada, empujada hacia abajo, que ahora, incluso con las puertas abriéndose, dudaba en entrar. ¿Y si es otra humillación disfrazada?, murmuraba para sí misma. Aún así, actuó. Llamó al número indicado. Le indicaron que se presentara en el Centro de Documentación Médica Internacional, donde todo su proceso sería retomado. El día señalado llegó con una carpeta raída, el cabello recogido y el corazón acelerado. En la recepción, la encargada la miró, luego consultó el sistema. ¿Doctora Mariana Romero? Sí, su proceso ha sido priorizado. El señor Ricardo Montemayor confirmó el patrocinio. ¿Y eso cambia algo? Lo cambia todo. Tendrá acceso al análisis directo del comité y será acompañada por un tutor hasta el examen. Mariana respiró. Era verdad, estaba sucediendo. La semana siguiente comenzó los cursos de actualización médica. El ritmo era frenético. Necesitaba revisar contenidos olvidados, reaprender procedimientos técnicos
y estudiar la ética médica mexicana. En la primera clase se sentó en el fondo, con miedo de ser notada. Pero el profesor la reconoció. Tenemos entre nosotros a una mujer que salvó una vida y está aquí para recuperar lo que siempre fue suyo. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero respiró hondo. No quería ser celebrada. Quería estar preparada. En casa, Santiago comenzó a ayudarla. Escribía preguntas en papeles, fingía ser paciente, armaba expedientes ficticios. «Doctora, me duele el pecho», decía dramatizando. Ella sonreía, corregía, pero por dentro volvía a estar entera. Aún así, la inseguridad la rondaba. En uno de los días de clase una compañera comentó: «Tú eres la del video, ¿verdad? Soy yo. Nos vas a quitar nuestro lugar». «¿Cómo así? Estas becas pagadas, apadrinadas, hay gente que lleva años luchando». Yo también luché. Mariana salió de la sala con un nudo en la garganta. Incluso haciendo todo bien, todavía sería juzgada. Pero decidió que no cargaría culpas ajenas. A finales de ese mes, el periodista David Herrera la buscó de nuevo. «Quiero hacer un segundo reportaje. Mostrar cómo está siendo tu proceso. Solo si muestras también las barreras. No quiero parecer un milagro. Quiero mostrar que la lucha continúa». Hecho. El reportaje salió bajo el título «Revalidar no es milagro, es resistencia». Fue el reportaje más leído de la semana. Algunos la elogiaron, otros la criticaron. Decían que era oportunismo, que Montemayor usaba la situación para limpiar su imagen. Mariana no negaba la contradicción, pero tampoco dejaría que el miedo definiera sus elecciones. Pasó a frecuentar reuniones con abogados, médicos extranjeros y representantes de la Secretaría de Salud que querían escuchar su historia como parte de un estudio de reforma del sistema de revalidación. Era escuchada, sí, pero también probada. Si quiere ser médica en México, tiene que entender que aquí las reglas son otras. Entiendo. Solo no acepto que sirvan para excluir a quien más quiere ayudar. En paralelo, ella y Montemayor comenzaron a diseñar juntos el proyecto Corazón Abierto. Sería una clínica comunitaria con atención gratuita en zonas vulnerables. Montemayor ofreció una sede. Ella exigió independencia. «No quiero su nombre en la fachada». «Justo», respondió él. «Quiero redimirme, no aparecer». Fue en esta construcción que Mariana comenzó a cambiar por dentro. Ya no pedía disculpas por ser quien era. No bajaba la mirada cuando alguien la reconocía en la calle. No evitaba decir: «Soy médica», pero todavía enfrentaba recaídas. En una cena de presentación del proyecto, uno de los empresarios la abordó con cinismo. «¿Y ahora va a fingir que siempre fue parte de la élite?» Ella sonrió. «No. Solo voy a recordar que salvar vidas no tiene clase social. Usted tuvo suerte». No fue suerte. Fue preparación. Él se calló. La respuesta de Mariana no vino de la rabia, sino de la certeza. Porque ahora ella sabía, lo que tenía dentro de sí no era solo conocimiento. Era resistencia, verdad, y vocación. Y aun con el corazón todavía herido por las heridas antiguas, estaba aprendiendo a caminar con ellas, sin esconder, sin negar. Poco a poco, la médica que siempre existió por dentro comenzaba a nacer de nuevo por fuera. El día del examen de revalidación amaneció frío y húmedo. El tipo de clima que se pegaba a los huesos y le recordaba a Mariana el tiempo en que lavaba pisos con las rodillas en el suelo y las manos endurecidas por los productos de limpieza. Pero ese día no cargaba trapeadores, cargaba un bolígrafo, una tabla con sujetapapeles y el peso de años esperando por justicia. Santiago la abrazó en la puerta de casa. «Hoy te vuelves doctora de nuevo, ¿verdad, mamá?» Ella sonrió. «Nunca dejé de serlo, pero hoy el papel lo va a confirmar». El lugar del examen era un edificio austero, sin sonrisas, sin promesas.
Mariana entró, sintiendo los ojos de otros candidatos sobre sí. Algunos la reconocieron, otros no. Pero todos parecían cargar la misma tensión. Se sentó, respiró hondo y al recibir la primera hoja de examen tuvo la sensación más aterradora de todas: la paz. Por primera vez no estaba allí intentando probarle algo a los otros. Estaba allí por sí misma. Cada pregunta respondida era un recuerdo de algo que ya sabía. Cada término técnico la llevaba de vuelta a las noches estudiando con la luz del pasillo encendida para no despertar a su hijo. Cada caso clínico era una memoria de Cuba, de las guardias, de las manos que salvaban antes de que alguien dijera que podía. Horas después, el sínodo aplicó la parte práctica. Fue en esta etapa que muchos tropezaban: simulaciones de atención, aplicación de conductas bajo presión, preguntas en secuencia. Pero Mariana parecía danzar en el centro de la sala. Se movía con precisión, calma y confianza. Incluso los sinodales, entrenados para mantener la neutralidad, intercambiaban miradas sorprendidas. Al final de la evaluación, una de las médicas del sínodo se acercó. «Doctora Romero, su desempeño fue impecable». Ella no respondió, solo asintió, conteniendo el llanto. 3 días después, la confirmación oficial llegó. Aprobada con mención honorífica. El número de su cédula profesional provisional ya se estaba generando. Esa tarde caminó hasta el espejo de la sala y se miró como no lo hacía en años. Cabello recogido, bata blanca recién lavada, el nombre bordado en el pecho: doctora Mariana Romero, cardiología. Ella misma cosió esas letras, con las manos que un día trapearon el suelo, ahora listas para tocar vidas con la autoridad que nunca debieron haberle quitado. El mismo día fue invitada a una ceremonia pública organizada por movimientos de apoyo a la revalidación justa. Aceptó, pero con una condición: no quiero homenajes, quiero promesas de cambio. En el evento subió al escenario con pasos firmes. Estaban allí periodistas, autoridades, médicos, estudiantes, curiosos. Tomó el micrófono, respiró y dijo: «Durante años creí que el silencio era protección, que no causar molestias era el camino más seguro, pero el silencio, cuando se vuelve regla, se vuelve prisión. Salvé una vida, y casi pierdo la mía, no por error, sino por atreverme a recordarle al sistema quién soy. Hoy soy oficialmente médica en México, pero siempre lo fui, y si quieren felicitarme, luchen para que ninguna otra persona tenga que esperar 7 años para ser escuchada». Fue ovacionada. Al día siguiente, Mariana volvió a la sede del proyecto que estaba creando con Montemayor, corazón abierto. Encontró el espacio limpio, con pintura nueva, muebles llegando y un pequeño grupo de voluntarios ya registrando pacientes de la comunidad. Entró con la bata en los brazos, miró a su alrededor y respiró hondo. «¿Lista para empezar?», preguntó Montemayor. Ella lo miró. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo alguien que había aprendido, de la manera más dura, que la vida es demasiado frágil para ser controlada con dinero. «Estoy lista desde siempre, solo necesitaba que el mundo me dejara». En la primera mañana de atenciones, la fila doblaba la esquina. Gente sencilla, gente olvidada, gente como ella. La primera paciente era una señora con historial de hipertensión, abandonada por el sistema de salud hacía meses. Mariana le midió la presión, escuchó su corazón, la miró a los ojos y sonrió. «Todo va a estar bien». En la sala de al lado, Santiago ayudaba a organizar expedientes. Usaba una camiseta con la frase «Mi mamá salva vidas». Al final del día, al cerrar las atenciones, Mariana caminó sola hasta la puerta de la clínica y miró el cielo anaranjado. No pensaba en venganza, no pensaba en revancha. Pensaba en su padre, en las calles de La Habana, en la voz que decía: «Si salvas una vida, tu existencia ya valió la pena». Esa noche durmió profundamente por primera vez en años, no por cansancio, sino por paz, porque finalmente había hecho lo que vino al mundo a hacer, con bata, con cédula,
con orgullo y, sobre todo, con verdad. El giro en la vida de Mariana se convirtió en titular en todas partes. De personal de limpieza a médica, el país que casi desperdició una vida que salva a otras. Proyecto Corazón Abierto recibe lista de espera de 1000 pacientes en 3 días. Las entrevistas llegaron, las invitaciones a conferencias, congresos, universidades. Pero ella rechazaba casi todas. Prefería pasar los días entre expedientes, exámenes e historias que nadie más quería oír. Solo una cosa aceptó hacer: visitar, personalmente, los lugares donde había sido humillada. No para confrontar, sino para mostrarse. Empezó por el aeropuerto, vistiendo su bata blanca, entró por la puerta de atrás, como siempre había hecho, pero esta vez sin esconder el rostro. Ningún guardia de seguridad intentó impedírselo. Al contrario, el mismo guardia que un día la mandó a esperar fuera de la empresa bajó los ojos al verla. «Buenos días, doctora Romero», dijo, avergonzado. «Buenos días», respondió con gentileza firme. Caminó hasta la sala VIP, la misma donde, meses antes, se arrodilló para salvar la vida de un hombre que jamás la habría saludado. La recepcionista, antes altiva, ahora sonreía nerviosa. «¿Puedo ayudarla?» «No es necesario, solo vine a volver a ver el lugar donde todo cambió». Se quedó allí en silencio por algunos minutos, observando el mismo piso que ya había trapeado, el mismo sofá que limpiaba con guantes rotos. Pero ahora sus ojos estaban a la altura de los ojos de los otros, y eso bastaba. El mismo día visitó la antigua empresa contratista. Llegó sin avisar, fue recibida con sorpresa. Javier, el ex supervisor, vino a toda prisa desde el fondo del pasillo. «Doctora Romero, Bueno, no esperaba». Ella levantó la mano. «No vine a buscar disculpas, ni a pedir nada. Solo vine a decir que la señora que ustedes despidieron con causa justificada hoy es referencia en salud comunitaria y que muchos de los empleados de aquí todavía me mandan mensajes. La mayoría con miedo de ser el próximo en ser desechado. Mariana es doctora Mariana». Él bajó la cabeza. Ella no se quedó más de 5 minutos. Salió como entró, de pie. Algunos días después, participó en una audiencia pública en la capital. La sala estaba llena. Entre los legisladores, burócratas y especialistas estaba también la médica que un día había dicho que Mariana podría ser peligrosa. Fue llamada al frente. «Doctora Romero, ¿cómo ve el actual proceso de revalidación?» Respiró hondo. No quería ser agresiva, quería ser clara. «Lo veo como un sistema que castiga la competencia cuando nace fuera de las fronteras de México, que prioriza a quien puede pagar, no a quien sabe cuidar, que ignora que cada médico detenido es una vida que puede no ser salvada». Silencio. Hoy tengo una cédula profesional, pero antes de eso ya tenía un corazón preparado. Solo tuve que luchar contra un país entero para que alguien creyera en mí. Aplausos tímidos se levantaron. Después, muchos. La médica del sínodo que la había criticado ahora se acercaba. «Doctora, fui dura con usted en el pasado». «Lo sé, estaba equivocada. Yo también lo estuve, por creer que un título bastaba para cambiarlo todo». Poco a poco, el nombre de Mariana se volvió un símbolo. No solo de la mujer que venció, sino de la mujer que insistió. En las redes sociales, los pacientes publicaban fotos sonriendo a su lado. Ella me escuchó cuando nadie más lo hacía. Ella me explicó lo que el seguro no tuvo tiempo de explicar. Ella me salvó, no con un remedio, sino con presencia. Hasta Ricardo Montemayor apareció públicamente para dar una entrevista. Ella me salvó 2 veces. Primero, el corazón. Después, la conciencia. En una rueda de prensa, emocionado, anunció: «Estoy vendiendo parte de mi imperio hospitalario para financiar proyectos públicos de salud preventiva». Y sí, inspirado en ella, en el público, Mariana observaba de pie.
No sonreía, no lloraba, solo oía, porque ahora el mundo hablaba con más verdad. Un día fue llamada a dar una conferencia en una facultad de medicina. En el auditorio, alumnos recién ingresados, ojos atentos. Si pudiera darles un consejo, dijo ella, sería este: nunca crean que el gafete define al médico. Lo que lo define es lo que haces cuando nadie está mirando, o cuando todos lo están, y aún así, actúas. Ovacionada. Al final del evento, una joven la buscó. Doctora, mi papá decía que una mujer pobre no puede ser médica, pero desde que la vio a usted en la tele, me pidió disculpas. ¿Y qué quieres ser tú? Médica. Igual que usted. No igual, mejor. De vuelta a la Ciudad de México, la clínica Corazón Abierto se volvió una referencia. Hospitales comenzaron a ofrecer colaboraciones. Universidades pidieron convenios. Pero Mariana era criteriosa. Aquí, nadie lucra con el dolor de los otros. En uno de esos días, mientras atendía, oyó un ruido en el pasillo. Era Santiago, ahora con 12 años, jadeante. «Mamá, ven a ver esto». Afuera, un equipo de televisión mostraba la fachada de la clínica. La presentadora decía: «Aquí no hay cobros, hay escucha. Aquí no hay gafete colgado en el ego, hay bata y empatía. Aquí se salvó un país, de adentro hacia afuera». Mariana volvió adentro, se lavó las manos y atendió al siguiente paciente como si nada hubiera pasado. Porque el mundo podía reaccionar como quisiera, pero ella continuaría allí, con el corazón entero. Durante mucho tiempo, Mariana creyó que necesitaba probarse a sí misma, que solo sería médica si alguien decía: «Ahora puedes». Pero con el tiempo y con el dolor se entendió: la identidad no nace del papel, nace de la entrega. Aprendió que el mundo puede intentar arrancarte todo, tu función, tu título, tu espacio, pero solo logra anularte de verdad cuando te convence de dudar de quién eres. Y ella casi dudó, casi creyó que por estar lavando baños era menos digna, que por haber venido de fuera su conocimiento era inferior. Casi aceptó el silencio, pero algo siempre le impidió detenerse: el sonido de su propio corazón y el sonido de los otros corazones que todavía podían ser salvados. La lección más dura vino con el tiempo. Hacer el bien no siempre trae aplausos. A veces, hacer el bien trae rechazo, trae puertas cerradas, despidos, juicios. Pero aún así, ella continuó. Y descubrió que hay una fuerza invisible que nace cuando uno actúa de acuerdo con lo que cree, incluso cuando todo alrededor dice lo contrario. Esa fuerza no viene del orgullo, viene de la integridad. Mariana no quería ser celebrada, quería ser respetada. Quería que la gente entendiera que la dignidad no es un premio, es un derecho. Y la dignidad es eso: poder decir quién eres, poder actuar con verdad, poder vivir sin esconderte. Hoy sabe que su misión no es solo atender pacientes, es también recordarles a otros invisibles, otros que trapean pisos con el corazón lleno de sueños, que nadie nace pequeño, somos disminuidos, y que resistir es una forma de vivir por entero. Porque la verdadera cédula profesional de Mariana no vino de un sínodo, vino de las manos que salvan, de las palabras que consuelan, y del hijo que, al mirarla, nunca tuvo duda de que su madre era una heroína. Ella solo necesitaba recordarlo también. Y ahora, todos los días, al vestir la bata con su nombre bordado, no piensa en lo que conquistó, piensa en lo que no dejó que le quitaran: el nombre, la voz y el derecho de ser exactamente quien nació para ser. Pasaron meses desde la inauguración de Corazón Abierto. El proyecto, que comenzó con solo 2 consultorios y un desfibrilador prestado, se convirtió en un centro de referencia en atención comunitaria. La clínica atendía en promedio a 120 personas por semana, sin cobrar un centavo. Pero más que los números, era el sentimiento del lugar lo que impresionaba.
gente que venía de lejos, gente que nunca había sido escuchada por un médico, gente que se emocionaba solo por ser llamada por su nombre. Y en el centro de todo estaba ella, la doctora Mariana Romero, ahora oficialmente reconocida, pero más humilde que nunca. No quiso mudarse de barrio. Seguía tomando el mismo microbús con Santiago, andando con la mochila en la espalda, saludando a todos los vecinos con la misma sonrisa de cuando limpiaba escaleras. Su nombre se volvió una referencia en universidades y consejos médicos. Pero ella insistía en repetir, lo que me hizo médica no fue el título, fue no rendirme conmigo misma. Santiago creció viéndolo todo. Dibujaba planes para el futuro en la mesa de la clínica, organizaba expedientes, jugaba a ser recepcionista. «Un día voy a ser tu colega de trabajo», decía él. «Ojalá que sí», respondía ella, «pero, aunque no lo seas, ya estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo». Ricardo Montemayor, por su parte, se alejó de los reflectores, vendió parte de su red hospitalaria y creó un fondo de incentivo para la revalidación de profesionales de la salud formados en el extranjero. Llamó al proyecto Puentes, inspirado, como decía, por alguien que le impidió caer al abismo. Nunca pidió perdón públicamente, pero ayudaba discretamente. Era su manera de reconstruirse sin promoverse. Javier, el antiguo supervisor, fue desvinculado de la empresa tras una investigación interna. Hoy trabaja como empleado de apoyo en un aeropuerto de provincia. Dicen que nunca más habló sobre el caso. La empresa contratista sufrió una demanda laboral colectiva. Perdió contratos importantes. Fue obligada a revisar sus prácticas. Valeria Núñez, la periodista que grabó el video que lo inició todo, ganó un premio internacional de reportaje ciudadano. Pero siempre decía, la verdadera periodista fue ella, porque, con un solo gesto, hizo que el mundo entero escuchara lo que prefería ignorar. Mariana nunca se consideró un símbolo, ni una mártir, solo quería ser escuchada y sobre todo útil. Hoy duerme en paz, no porque todo se resolvió perfectamente, sino porque, después de tanto tiempo, puede ser quien siempre fue, sin necesidad de esconderse de nuevo. Si esta historia te conmovió de alguna forma, deja tu like. Nos demuestra que vale la pena seguir contando historias reales como esta. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Los leo todos con cariño y me aseguro de responder a quien se toma un tiempo para comentar. Si crees en el poder del valor y la verdad, suscríbete al canal. Todavía hay mucha historia por contar, y tu suscripción me da fuerzas para seguir. Y ahora no te vayas. Elige una de las dos historias en la pantalla y ven conmigo al próximo video.